una figura destacada, alguien que tiene algo importante que decir. Compartimos ahora la entrevista central de esta mañana. Y la entrevista central de esta mañana, por tercera vez, es ahora con el senador Jorge Gandini, el ex intendente de Río Negro y candidato a diputado por el Partido Nacional, Omar Lafluf, y el alcalde de Nuevo Berlín, Hernán Godoy. Señores, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a esta casa. Gracias, muy amable. ¿Cómo va esta campaña? ¿Cómo ven ustedes esta campaña? ¿Cómo está midiendo el pulso de esta tan extraña y distinta campaña electoral que estamos viviendo? Es un poquito distinta, la verdad que sí, hay menos efervescencia, hay casi cero debate, hay poca idea arriba de la mesa de fondo para conversar sobre ella y poco interés en escucharlas. Supongo que para ustedes los periodistas que tienen que medir lo que hacen en el rating, en la cantidad de gente que escucha del otro lado, se deben dar cuenta lo poco atractivo que es para mucho público entrar en el debate de fondo sobre los temas grandes, ¿no? La educación, la economía, la salud. Y estamos en tiempos donde todo tiene que ser muy breve. Cuando tu equipo te dice, vamos a hacer algo en redes sociales, pero mirá que no puede durar más de 10 segundos. Porque después ya la gente no te escucha. O sea, ¿qué digo en 10 segundos? Estamos en 25 segundos. Y empezamos hace 5 años en un minuto. Claro. Entonces, el tiempo de la comunicación ha cambiado, por lo tanto las imágenes, la gestualidad toma otra dimensión, y el debate político es postergado, queda solo para una crema, un primer anillo de gente muy interesada en política, pero todo voto vale uno, el que está interesado y el que está desinteresado. Sí, y hoy el clave es el que está más lejos, ¿no? Sí, hay una categoría que es la de indeciso. Yo creo que dentro de esa clave hay que meter al indeciso, al desinteresado, al desinformado. Al deciso que no dice. Bueno, siempre hay un silencioso, ¿no? Pero vos hoy te encontrás con gente que no mira televisión ni escucha programas de radio que no sean música o que no sean deporte. Entonces, claro, ese tipo sabe quién es el golero de Japón, pero no tiene idea cuál es el ministro de Ganadería. ¿Por qué? Porque no escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para llegarle? Entonces aparece ahí toda esa cosa de ser más disruptivo, de aparecer diferente, y de poner mucha plata. Aún así, el uruguayo es un público muy ciudadano, muy responsable, va a ir a votar y va a elegir. Pero yo lo que estoy percibiendo es que el aterrizaje es una semana antes, 10 días antes, y no 3 meses antes, como sucedía en otros periodos electorales, donde la gente se empieza a acercar y a interesarse en la política un largo tiempo antes. Hasta no hace mucho, mucha gente tomaba posición o postura cuando salían las listas a la calle, porque eso le da a la campaña electoral una presencialidad muy fuerte. Aparecen las listas, aparece más publicidad. Ahora ni eso ha movido la aguja. Empieza a moverse ahora. El fin de semana pasado Montevideo empezó a moverse. Yo estoy recorriendo el interior y veo ahora mayor interés, pero es en estos días. Pero al final todos caen y todos van a tener que decidir. Pero es muy difícil de pronosticar. Por lo tanto, las encuestadoras se han transformado más en formadoras de opinión que en informadoras de cómo está la opinión. Forman opinión. Generan la idea de quién va a ganar y quién no va a ganar y cómo está la cosa. Aunque cuando las lees con atención, abren el paraguas para todo. Te dicen, esto va así, pero hay tanto porcentaje acá, sí, hay tanto queda más porcentaje. nebulosa, ¿no? Y al final, pase lo que pase, siempre van a estar más o menos dentro del margen, ¿no? Sí. de su pronóstico. Es que nadie se quiere quemar, ¿no? Con un pero a veces un número muy imprevisible alto perjudica al que lo recibe. Y a veces un número muy bajo beneficia al que lo tiene. A veces el susto despierta al mamado. Bueno, como dijo ¿no? la ex vicepresidenta. Exactamente, y a veces te pegan, pues sí, bueno, hay mucho público exitista, entonces dice, ¿a quién va a votar y a quién va a ganar? ¿No? Para el otro día poder festejar, más o menos le da lo mismo, así que
la encuesta a veces lo empuja a definirse por alguien que va bien. Ahora, las encuestas por lo general, y más cuando se alinean casi todas las encuestas, quiere decir que están rumbeadas, ¿no? Y en eso hay coincidencia que el Partido Nacional viene en caída en los últimos meses, ¿no? A ver, yo sobre creo que todo después de la interna. Yo creo que hay un mejor posicionamiento de la coalición respecto al frente. Habíamos arrancado muy mal, el partido se emparejó, las últimas encuestas nos están dando arriba a la coalición, arriba del frente, el frente planchado entre el 40 y el 44, nosotros creciendo. Luego hay un nuevo fenómeno, y es que el país sigue teniendo muchos partidos, pero tiene dos bloques, y esos bloques se han consolidado. Y estás de un bloque, estás del otro, pero adentro de los bloques se mueven. Como hace años ya pasa esto dentro del Frente Amplio, donde hay elecciones que las ganó Astori, pero otras que las ganó el Pepe, y otras que la había ganado Batalla, y una que la ganó Democracia Avanzada, que era el Partido Comunista, pero eso no afecta al Frente, pero se mueve adentro. Bueno, yo creo que dentro empieza a haber un voto coalición, y te vas encontrando con gente que dice, yo en la pasada voté a tal, en esta no lo voto, voy a votar a cuál. Pero mire que dentro de la coalición, no me voy para el otro lado. O sea que no siente que traicionó nada, siente que su pensamiento sigue intacto. Dentro de ese pensamiento, en esta le gusta más un fulano que el otro. Como antes pasaba con los sublemas en un partido. Sí, sí. ¿No? Si yo siempre voté al movimiento de Rocha con Carlos Julio, pero en esta me gusta la calle, o siempre estuve con Wilson y terminó, cuando era Sumarán, terminaron votando a la calle Herrera, pero adentro del partido. Bueno, ahora empieza a pasar eso adentro de la coalición. Y eso es bueno para la coalición porque retiene y crece por ahí. Veremos después el resultado final. El Partido Nacional tiene una muy importante estructura, organización y adhesión muy fuerte. Y es el partido del presidente de la República, y el presidente reúne un altísimo nivel de adhesión. Yo creo que el Partido Nacional va a votar mejor de lo que dicen las encuestas. Probablemente llegue a lo de la pasada, que no fue una gran votación, fue un 28, y probablemente andemos ahí, entre el 26 y el 28. El Partido Colorado, que seguramente por eso llegó la pregunta, lo que está haciendo es recuperar buena parte de lo que perdió. Sí. A mí me preocupaba que el Partido Colorado tuviera el 5, el 6, el 4, que era lo que le estaban dando las encuestas. Aparece la figura de Ojeda, y atrás de Ojeda reaparece Bordaberry, eso genera competencia interna y atractivo, y hoy el Partido Colorado anda... recuperó lo que había perdido, anda otra vez cerca, había sacado el 13%, y hoy dicen las encuestas que anda en eso o arriba de eso. O sea, bien, recuperó. Si el Partido Colorado no hubiera recuperado, no ganamos la elección. No la ganamos. ¿Pero le preocupa que los pasen los colorados y sigan el balotaje? Una, que no nos van a pasar. Y otra, me alegra que haya motivaciones para crecer y también para nosotros, para tener un competidor adentro. Esas cosas dinamizan. Yo creo en la libertad, y creo que parte de la libertad también se hace sentir en las campañas electorales. A mí me alegra que los colorados tengan una motivación tan fuerte, y que hoy estén planteándose no ganarle al Frente Amplio, sino ganarnos a nosotros. Bueno, está bien. Es una motivación que los lleva, capaz que pescan adentro de la pecera, es verdad, ¿no? Ojeda trata de conseguir votos blancos. Y como Talvi trató de traer de afuera. Claro, pero alguno va a agarrar de afuera también. Por algo el Frente Amplio está planchado, porque todos comemos un poquito de ahí también. Ahora, la última encuesta de Factum da al Partido Colorado, lo decíamos recién con el candidato del Partido Colorado, uno de los candidatos del Partido Colorado de la Diputación, le da el 17%. El 17% fue lo que obtuvo el Partido Colorado con Bordaberry, candidato a presidente en 2009. Claro, por eso está recuperando lo que tenía. En principio. Y eso está muy bien, lo dinamiza, y además compensa lo que, si vamos a querer o afiliarnos a las encuestas, lo que también viene perdiendo de lo que sacó Manini, ¿verdad? Ahí hubo una caída. Bueno, alguien se queda con eso. Y no me da la impresión que los votos que votaron a la coalición en la segunda vuelta, que habían votado a Manini, no me da la impresión que se vayan al frente. Quizás de la primera a la segunda vuelta pasada, alguno que votó a Manini y se acabó el recreo, volvió a votar al MPP, porque de ahí venía mucho. Sí.
Pero eso ya lo tuvimos en la segunda vuelta y igual ganamos. El asunto es que la gente que por alguna razón no está de acuerdo con su partido encuentre dentro de la coalición un lugar donde sentirse cómoda. Y eso parece ser lo que está pasando. Lo que parece ser es que la coalición va rumbo a formalizarse como lema, como tal, ¿no? Después de 100 años se repite la política de la fusión. No creo. Entre blanco y colorado. No, yo no creo. No creo que sea una decisión inteligente fusionar partidos diferentes, con estilos, con historia, con principios y programas, con acentos diferentes, en un solo partido con un solo candidato. Lo que el país pasó es de tener muchos partidos a tener 2 bloques. Y nosotros formamos parte de un bloque. Y convivimos, competimos entre nosotros, pero en la segunda vuelta vamos juntos y gobernamos juntos. Eso me parece que es lo mejor. Eso es como la adaptación de la vieja ley de lemas, que podías en un partido tener 4, 5, 6 candidatos, cada uno juntaba por su lugar, pero todos le sumaban al partido. Con el nuevo sistema, la ley de lemas se expresa ahí. Cada partido funciona como un sublema a los efectos de la segunda vuelta. Es una puerta de entrada diferente. Si todos nos juntáramos, ahí se complica, ¿no? Porque de arranque los blancos tienen que votar a un colorado o al revés, ahí empiezan a aparecer otros factores emocionales que no... En la maquinaria electoral, porque alguien lo planteó los otros días y creo que tiene razón, se pierden los restos, ¿no? Al no tener sí, una coalición estructurada, ¿no? Si el Frente sacara el 48%, tiene mayoría parlamentaria. O sea, no necesita tener 50 para tener 50 diputados. La coalición republicana sí. Nosotros sí. No, eso es verdad. ¿Y cómo se ve negociando con Salles en el Senado? Bueno, yo me veo bien, porque yo negocio con todo el mundo. Hay que ver cómo se ve Salles negociando con nosotros, ¿no? Si deja el megáfono en la puerta y está dispuesto a hablar, yo creo que son de esos personajes mucho más llanos en la intimidad que en la exposición pública. La notoriedad de Salles es a partir de esos exabruptos y esa personalidad que él tiene, que es desbordante. Pero luego en el mano a mano se puede conversar con él. Yo converso con él. Es un tipo más razonable, es un profesional, sabe de lo que habla. Su negocio después es agredir, agraviar, y con eso, yo pienso que Salles es un tipo que le va a robar votos al frente. Porque Salles convoca a gente que votó a la izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque él convoca a los que están contra las pasteras y la forestación, contra todos el capital los financiero internacional, contra los antisemitas, contra las multinacionales. Todo eso estaba en contra del frente. Desde que gobernó, se tuvo que ir a la realidad. Si estuviera en contra, tenían que haber echado. Los echó, vivió y convivió. Y entonces defraudó a esa población de izquierda radical que pudo haber encontrado eso en la Unidad Popular, pero no tiene un liderazgo tan notorio como el de Salles. Y Salles ahí va a arrimar 1 o 2%, no creo que llegue a un 3%, va a sacar 1 o 2 diputados y capaz que se lo saca el frente. Capaz que hay gente que votaría al frente. Que además en la segunda vuelta seguramente convoca el voto en blanco, porque él es contra nosotros y contra el frente también. Más contra el frente que contra nosotros, porque nosotros para él somos la derecha y por lo tanto estamos en la vereda enfrente. Para él la izquierda son traidores. Son gente que abandonó un pensamiento de izquierda. Entonces han traicionado ese pensamiento. Así que no va a votar por el frente. Es un fenómeno interesante en números tan ajustados, tan ajustados. Eso ahí mueve la aguja, mueve la balanza. Interesante eso. Omar, ¿cómo está viendo todo este panorama? Bueno, bien, la verdad que muy bien, y agradeciéndole a Jorge que haya venido hoy. Ustedes saben, Por la Patria hizo un acuerdo con Aire Fresco, donde nosotros seguimos manteniendo nuestro movimiento. Jorge es el 5º senador del Senado oficial del presidente, digamos, pero como Por la Patria. Por lo tanto, un lugar de lucha, como dice él, que no es fácil llegar, pero no es imposible, y es lo que estamos haciendo. Y a nivel departamental venimos muy bien, estamos recorriendo al estilo nuestro, saludando a la gente, hablando con la gente,
uno siente el afecto, el cariño, y evidentemente algún planteo de temas departamentales siempre hay, como está el tema de la calle. Sí. Evidentemente hemos hecho muchísimo, estamos haciendo, hoy averiguaba, ya en esto van más de 80 calles hechas, pero yo lo único que le digo a la gente es que ese tema se soluciona en 4 meses con plata. Entonces lo que vamos a elegir el domingo que viene es por 5 años. No hipotequemos el destino del país por 5 años por algo que se soluciona teniendo plata en 4 o 5 meses. Entonces ahí es donde yo pido que me acompañen en mi candidatura a la Diputación, que voy a asumir la Diputación. Y si Dios quiere, si la gente me elige. Y acompañándola, Jorge. Hernán. No, sobre todo muchas gracias por recibirnos y le debíamos a Jorge acompañarlo, porque en las gestiones locales, municipales, capaz que son las que tienen menos visualización, siempre tuvimos a un senador que nos escuchó, que nos atendió el teléfono, que nos gestionó, que nos ayudó a llegar a muchos ministerios. Eso de la mano también del TUFI, por supuesto, en lo departamental, pero nosotros necesitamos tener esa voz, ese oído que entienda lo que son los gobiernos locales, porque siempre hablamos del tercer nivel de gobierno, pero para nosotros sin duda que es el primer nivel de gobierno, porque es el que la gente primero recurre. Entonces tener una voz en el Parlamento como la de Jorge, que además debe ser uno de los senadores que ha presentado más leyes, que ha trabajado las comisiones más complicadas, como son la Comisión de Presupuesto, que ya estamos trabajando para que pueda haber más recursos para los municipios, le toque a quien le toque, porque es fundamental para poder hacer obras para la gente. Así que nosotros creemos mucho en su trabajo, creemos mucho en la persona de Jorge, y por eso hoy estamos acá acompañando la 58, como siempre, la Diputación de Tufi, pero sin duda que buscando que Jorge sea senador, que va a ser un muy buen senador de la República en un partido nacional que lo necesita por todo lo que estaban hablando recién, ¿no? Hay que conciliar, hay que mediar, hay que negociar, va a ser un parlamento muy especial que se viene. ¿Cómo se ve en este nuevo parlamento? Independientemente de que usted es un hombre de diálogo, más allá de sus apariciones públicas, usted es un hombre de diálogo, de acuerdo dentro del partido y de la coalición, pero seguramente va a ser un parlamento diferente si llegaran los extrabloques a ocupar lugares tanto en la Cámara de Diputados como eventualmente en el Senado. Bueno, la primera cosa es saber cómo son las mayorías parlamentarias. Puede haber un gobierno de coalición sin mayorías, pero que tampoco las tenga al frente. En tanto, puedan tener diputados, por ejemplo, Salles, la Unión Popular y alguno más. Y eso puede pasar. Y bueno, habrá que negociar con ellos también. La lógica es que nosotros lleguemos a la segunda vuelta con mayorías propias, con los 15 senadores, y si ganamos, obviamente, la vicepresidencia, esos son los 16, y los 50 diputados. Ahora tenemos 56. Esa es la lógica. Pero también es verdad que para saber cómo va a ser el nuevo Parlamento hay que saber cómo se arma el gobierno, porque en todos los casos, cuando ganó el Frente, cuando ganó el Partido Colorado, en esta ganó el Partido Nacional, son convocados a integrar el gabinete referentes de los sectores, de los movimientos que resultaron senadores. Entonces hay que ver ahí quién realmente queda en la cancha. Pero yo creo que el país ha tenido ya mucha vasta experiencia de buen diálogo, de buen clima, más allá de los enfrentamientos que a veces son noticia, que es lo que la gente ve, pero no ve todas las otras veces que acordamos, porque el acuerdo no es noticia, y la convivencia ha permitido sacar adelante leyes importantes. Es verdad que la más importante fue la LUC y tuvimos que después salir a remontar un referéndum que ganamos también, pero que nos obligó a pelearlo en el contacto con el ciudadano, en el ejercicio de la democracia directa. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Nada de lo que dijeron que iba a pasar con la LUC si se aprobaba, pasó, ni en materia de alquileres, ni de represión, ni de privatizaciones, ni de nada de eso. Eso nos da credenciales para tomar algunos caminos también activos, rápidos en la próxima administración. Hay cosas que no pueden esperar mucho que tenemos que hacer. Esta es una elección en la que
relato le puede matar el dato? Siempre el relato bien usado, y la izquierda lo hace muy bien, influye, ¿no? Porque la gente cree más el relato que en el dato. La gente espera que le cuenten cómo son las cosas. Entonces les cuentan las cosas y le dicen que los tupamaros pelearon contra la dictadura y nosotros estábamos en el Consejo de Estado. Y no es verdad, pero lo dicen. Y hay que desandar ese relato. De ahí para adelante cualquiera, ¿no? Entonces nosotros somos un gobierno que fracasó. Así pintaron las ciudades en la interna y pusieron miles de pasacalles que se cayeron no por el viento, sino porque la gente no creyó en esa consigna. Pero hicieron el relato de que el gobierno fracasó. Ahora nos pusieron que gobierne la honestidad. Y el único senador que va a ir preso es Charles Carrera. Tiene vuelta, va a ser formalizado, no tenga duda. En estos 5 años hemos cometido errores, pero en el gobierno nacional no hay un solo político comprometido con la justicia. Y cuando nos agravian con el tema de la honestidad, no tenemos más remedio, y decir que este gobierno, entonces nos critican, no tenemos más remedio que abrir el archivo y decirle, escúchame, Sendik, ¿en qué anda? Che, trabajando en Paraguay, ¿eh? ¿Y cómo llegó a Paraguay? Y el agujero que nos dejó acá, todavía estamos pagando, los 900 millones de dólares que hubo que capitalizar en CAP, todavía se están pagando. Este año vamos a pagar otros 11 millones de dólares por la compra, por la garantía que le salimos a Pluna en el Scotiabank de Canadá para comprar los Bombardier a Lidgate, que eran unos delincuentes a quien le vendieron Pluna. Y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que se fue para su casa ya en la Costa de Oro con una caravana, despedido por los Frente Amplistas, terminó procesado. Igual procesado terminó por primera vez un presidente del Banco República, como Caloya. Y podemos hablar de Daniel Placeres, diputado del MPP, que vivía y vive en la chacra de Mujica, hijo putativo del expresidente, que tuvo el tupé en el Parlamento de decirnos que en su pasaporte había 85 sellos de Venezuela porque había viajado 85 veces. Era un nexo entre la economía de este país y la dictadura venezolana. Hacía negocios y después se quedó con la plata del fondo, ¿se acuerda? Con Envidrio, y por eso lo echamos del Parlamento. Entonces, ¿quieren hablar de honestidad? Bueno, hablemos de honestidad. Y veamos quién tiene credenciales para hablar de esas cosas. Pero el Parlamento que viene va a tener estos debates como siempre, los va a tener. Y veremos quién queda en él. Yo aspiro a ser senador y quedarme en el Parlamento. Yo no voy a ser senador para ver si me dan un ministerio. Yo quiero estar defendiendo al gobierno donde lo defendí ahora y articulando, porque si el partido gana, Valeria Ripoll va a ser la vice. Y Valeria es una tipa que la estamos conociendo y tiene una cantidad de virtudes. Está formada en un ambiente muy hostil, muy duro, está formada en las asambleas. Miré que para una mujer ganar la asamblea de Adión, un gremio básicamente masculino, y ganarla en el sector limpieza y ser la delegada de todas las federaciones, de la Federación de Municipales en todo el país, no es fácil, y son lugares donde que si perdés la asamblea te tenés que ir. Entonces está bien formada, pero no conoce la tarea parlamentaria. Y nosotros ahí trabajamos con hilo y aguja y vamos surciendo, porque al final todo lo que más importante pasa en el Parlamento no solo no se conoce, no se tiene que conocer. Porque para que una solución salga, no puede haber nadie que sea el ganador. Entonces hay que surcir, hay que laburar. Si estás en el gobierno, lo que tenés que hacer es que las cosas salgan. Había un viejo... No importa quién las use. No, pero escuchá, hay que estar. Había un viejo diputado del Frente que un día se arrimó a la Comisión de Presupuesto y dijo: diputado del gobierno en presupuesto, boca cerrada, mano levantada, culo en la silla, ¿no? Bien gráfico, ¿no? y es así. Vos no tenés que hacer el mejor discurso, tenés que tratar de que salga, y para que salga la primera cosa es tenés que estar. Habla poco. Tenés que estar, habla poco, dejá que hable el gobierno, y después vos laburá a surcir. Y cuando llegó la hora de votar, mano levantada. Esa es la tarea cuando estás en el gobierno. No necesariamente todo lo que haces tiene que lucir, pero tiene que poderse concretar. Y tenés que atar cosas muy diferentes. Fíjate, en un próximo parlamento, capaz que tenés que atar al Partido Comunista, al Partido Socialista, al MPP, a Salle, a la Unidad Popular y a Vega. Todo eso capaz que está en una bolsa y la tenés que hacer converger para que se tomen decisiones.
Bueno, te pedirán esto, te dirán lo otro, vos tenés que decirle, jugame con esta, yo te voy a acompañar en esta otra. Y bueno, pero para eso hay que hacerlo con mucha dignidad y ser muy creíble. No hay documentos firmados, es palabra y hay que poderla cumplir. Entonces yo creo que ahí hay una tarea bien interesante que a mí me apasiona hacer. Una breve, porque ya estamos en el final, pero hablando de datos y relatos, ¿no? Hace unos días hubo un par de declaraciones de dos personajes importantes del Frente Amplio, ¿no? Uno, O'Donnell, que hizo referencia a los mayores de 60 años, que habría que dejar de priorizar a este segmento poblacional, porque ya se le había dado suficiente atención y que hay que focalizarse en la infancia, que es donde está el verdadero problema. Y la otra declaración que hizo ruido, sobre todo en las redes, fue Constanza Moreira, hablando de los indecisos, y esta declaración la hizo en el programa Séptimo Día de Tele 12, caracterizando los indecisos, diciendo, bueno, la mayoría son canarios, ¿no? Gente del interior, con poca calificación, con un desdén bastante peyorativo de lo que es el electorado del Uruguay profundo, ¿no? ¿Qué reflexión le merecen esa observación? A ver, lo de Constanza Moreira no merece ni detenerse. Por eso Constanza Moreira fue senadora puesta por el PP y marchó después, porque no entiende a la gente, porque es esa izquierda paqueta, intelectual, lejana a la gente que cree que representan los más humildes y ni pertenece a eso ni los entiende, nunca lo hace. Ellos creen que son los iluminados. Así tuvimos a los Tupamaros en Uruguay, que hacían la revolución para los pobres, ni uno era pobre, eran todos gente de alta clase, que creyeron que la gente no entendía y los que entendían eran ellos. O sea que déjelo por ahí. Lo de O'Donnell es bien interesante porque, primero, lo que dice es correcto, ¿eh? O sea, si mirás los datos, tenés un 20% de pobreza infantil, no de ahora ni del gobierno pasado, y un 2% de pobres entre los mayores de 65 años, porque las transferencias han sido mayores hacia la tercera edad que hacia los sectores de la infancia. Lo que O'Donnell debería completar todo su razonamiento siendo honesto con el tema de la reforma de la seguridad social. Antes que O'Donnell fuera catapultado a ser eventual ministro de Economía del Frente Amplio, y lo fue precisamente porque Constanza Moreira le pegó un fierrazo en unas declaraciones diciendo que era el representante de los empresarios, etcétera, cosa que trabajó con ellos desde la consultora a la que fue socio hasta hace poquito, CPA Ferrer. O'Donnell, antes de eso, firmó y revisó, dicen él, el documento que firmaron los 111 economistas, todos participantes en alguno de los gobiernos del Frente Amplio. Y entre las cosas que dice, que es una reforma injusta, que afecta a los trabajadores y a los más débiles, etcétera, también dice que para financiarla habría que duplicar el impuesto a las ganancias, los impuestos a las ganancias está incluido el IRPF, o habría que cuadruplicar el aporte patronal, o habría que subir al 35% el IVA. Todas cosas terribles. Después, cuando lo nombran para contemplar a la izquierda que integra el frente, dijo que bueno, que no era el fin del mundo y que había que ser un buen piloto que pudiera aterrizar un avión con los 4 motores prendidos fuego. Pero hermano, si te van a prender los 4 motores y ya lo sabes, no te subas al avión, no hagas volar ese avión. No me podés decir que subís con paracaídas, porque me estás dando la razón a mí. No vamos a hacer despegar el avión del sí de papeleta blanca en la reforma constitucional porque se le van a prender fuego los 4 motores. Y aunque vos seas un capo para bajarlo, se te cayó el avión. No se caerá el mundo, pero se te cayó el avión. ¿Qué quiere decir eso? Que los pobres van a pagar más, que va a haber menos empleo, que las inversiones no se van a radicar en Uruguay, que va a ser mucho más caro el crédito que obtengamos afuera, que podemos perder el grado inversor. Todas malas noticias, y O'Donnell lo sabe. Entonces, O'Donnell tiene que sincerarse. O'Donnell no piensa. Si el otro día lo escuché al socio de O'Donnell hasta hace muy poquito, Capurro, en un programa dando todas las razones de porque era un disparate votar esto. Estoy seguro que O'Donnell piensa lo mismo. Eran socios en CPA Ferrer hasta hace 6 meses.
piensa lo mismo, pero no lo dice. Le tiene que decir a la gente que es un desastre lo que puede pasar en el país si sale el sí de la papeleta blanca. Hay que hacerse cargo, no cuidar los votos de la izquierda radical como hace el Frente. Al senador Jorge Gandini, al candidato a diputado del Partido Nacional Omar Lafluf, al alcalde de Nuevo Berlín Hernán Godoy, muchísimas gracias por Gracias estar a ustedes. con nosotros esta mañana. Vamos a volver antes del balotaje. Lo esperamos.